Seguimos con más. Dejar sin efecto los actos administrativos de calificación de candidaturas en la resolución de la Junta Provincial Electoral de El Oro tras la inobservancia de los vocales para notificar a ciertas organizaciones políticas y realizar las objeciones respectivas es el informe que tenemos a continuación. Que no están anulando el proceso de calificación de candidaturas, es lo que menciona el nuevo secretario ad hoc de la Junta Provincial Electoral de El Oro, asignado por el CNE. Detalla que este proceso se enmarca en una convalidación, mismo que fue notificado a las 11 de la noche de este martes a todas las organizaciones políticas. Ya que si hubiésemos anulado ese proceso, a las organizaciones políticas les hubiese correspondido volver a iniciar todo el proceso, lo cual hubiese dejado a la provincia del Oro en una situación muy complicada ante el proceso electoral que se avecina. Tenemos un equipo de abogados que han sido enviados de Quito, de tal manera de resolver inmediatamente todos los recursos que se planteen, que nos correspondan a nosotros, y las objeciones que se planteen, de tal manera que hasta el día sábado podríamos tener probablemente ya nuevamente las calificaciones como tal en firmes y puedan continuar todo el procedimiento. La decisión está contemplada en el artículo 12 de la codificación al reglamento para la inscripción y calificación de candidatas y candidatos de elección popular. Por tal motivo, los partidos y movimientos políticos tienen 24 horas para tomar algún tipo de resolución de sus candidaturas. El presidente de la Junta reconoció las fallas cometidas. Debemos reconocer que como Junta Electoral del Oro, dentro de nuestras responsabilidades en la calificación de candidaturas, inobservamos un procedimiento de ley en el cual implica netamente las notificaciones a los partidos políticos sobre sus candidaturas en firme. De igual forma, indicó que la intervención de una vocal para la calificación de una candidatura sin pasar por los demás vocales ya fue notificado. Nosotros cumplimos con informarles a ellos lo que sucedió tal cual pasó. El documento está firmado por todos los vocales, incluida la vocal que está inmersa en este evento, y está a plena disposición de los consejeros para la posterior sanción respecto a este tema. Es decir, que las candidaturas que fueron registradas en el periodo establecido en la convocatoria se considerarán inscritas de forma oficial, solo después de la resolución en firme que las califique, medida que se adoptará una vez cumplidos los plazos establecidos en el artículo 101 del Código de la Democracia. Hasta el momento, la Junta Provincial Electoral del Oro ha contado con 6 secretarios que han dimitido o han sido removidos del cargo. Saludamos cordialmente a esta hora de la noche a la precandidata, porque en el momento que se deja sin efecto la calificación de candidatos, entiendo que se vuelve a ser precandidato mientras no sea aprobado ya por la Junta Electoral en la provincia del Oro luego de esta decisión. Estas irregularidades, bienvenida Rosita López, es nuestra invitada, candidata a concejal o precandidata a concejal por el Movimiento Autonómico Regional Lista 70. ¿Las irregularidades son de fondo o son de forma? Administrativamente, ¿en qué se falló? Bienvenida, buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerte, Yané. Me da gusto esta vez estar como precandidata legalmente hablando. He estado como militante social, como autoridad, y ahora estoy como una persona que está participando en este próximo proceso en el que nuestro pueblo va a decidir quiénes sean sus autoridades. Indudablemente llama muchísimo la atención, como bien se ha manifestado en los medios, es la primera vez que nos ocurre esto. Yo soy una machaleña orense de 57 años de edad y yo recuerdo situaciones como esta, no la habíamos escuchado antes. Es bastante preocupante, pero también llama la atención a la forma como seleccionamos a las personas que tienen que garantizar la voluntad de nuestro pueblo en las urnas. Esto implica que exista un perfil no solamente de carácter técnico, sino también de probidad notoria. Aspiramos que lo que se ha hecho en los últimos días por parte de los movimientos y partidos políticos que participan legalmente en este proceso y la presencia de la presidenta a nivel nacional, como ya estamos escuchando, se han dado las directrices del caso para que se recupere lo que una entidad pública debe siempre tener,
la credibilidad por parte de la ciudadanía, eso es fundamental. Cuando perdemos la credibilidad estamos perdiendo todo de la cosa pública. ¿Cuáles fueron las irregularidades? Indudablemente está relacionado, nosotros sí aspiramos que eso se revise, está relacionado con el tema cómo han sido calificadas las candidaturas, ¿no? La forma como esto se ha dado en un proceso electoral y en un organismo técnico como el Consejo Nacional Electoral, y hay que reivindicar eso. Es un organismo de carácter técnico, tiene que estar apegado a lo que dice el marco legal que lo rige, cómo va a ser el proceso de la inscripción, cómo es el proceso de calificación, y en esto no puede darse ninguna acción o comportamiento que genere algún tipo de discrimen o duda, de exclusión, de duda. Desconocimiento en el momento de hacer su ejercicio en lo que tiene que ver a la calificación, o porque existe algún tipo de manipulación para intereses de algún partido o movimiento político. Yo siempre aspiro, porque miro que el Consejo Electoral, algunos nos preguntamos quiénes son estas personas, ¿no? Si son personas que pertenecen a la provincia del Oro, si viven aquí o han venido de afuera. Yo siempre quiero quedarme con lo mejor, pero el desconocimiento es grave. Cuando usted acepta un cargo de carácter público... O sea, no es que se critica quién lo puso ni a quién representa, porque tendríamos que pensar y irnos atrás, donde el movimiento país oficialista de ese entonces manejó todas las instituciones del Estado. Esa es una cuestión de la que mucho se habla. Yo creo que la historia hay que reescribirla. Algunos de nosotros decimos hay una pérdida de memoria colectiva. Esto no tiene que ver con los 10 años anteriores, Yané. Yo creo que tenemos algunas historias que contar de décadas anteriores de cómo se han manejado y cuál ha sido la práctica de la cultura política en nuestro país. Y que no debemos permitir. Que no debemos permitir que regresemos, porque hay una norma constitucional que ustedes, nosotros y todo el pueblo ecuatoriano, más del 80% votó, y que justamente intentaba y sigue intentando, y yo sigo creyendo en ello, es recuperar la cosa pública, la gestión pública como un espacio para todas y para todos. Y en el caso del CNE... ¿Qué es lo que se espera? Se aspira, ¿cuál es la resolución? Indudablemente, transparencia absoluta, no tenemos por qué esconder nada, tenemos que aceptar la voluntad de un pueblo que se debe expresar desde el inicio de este proceso electoral hasta la culminación del mismo. No puede dejarse ningún tipo de duda para que nadie al final de este periodo presente cualquier tipo de rechazo, de impugnación, de resistencia a lo que se determine, porque todos y todos debemos confiar de que ha habido probidad absoluta, capacidad de carácter técnico también, para evitar cualquier situación que se pudiera dar en el camino. No es la primera vez que vamos a un proceso electoral. El pueblo ecuatoriano, desde el retorno a la democracia en el 78, ya estamos hablando más de 40 años, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, son más de 4 décadas en la que la experiencia para el manejo de este tipo de escenarios ya debe estar por demás aprendida, porque hoy tenemos también una nueva ley orgánica, no solamente la norma, el Código de la Democracia, establece cuáles son los roles, las funciones, los ámbitos y los comportamientos de cada uno de los actores políticos electorales. Por supuesto, y hablando el Consejo Nacional Electoral, un ente tan neurálgico, tan sensible, donde debe existir gente especialmente técnica antes que política. Acercándonos justamente a su propuesta de campaña, usted ha dicho que un gobierno local tiene que estar muy cerca al pueblo, por lo tanto, este debe ser el verdadero agente de cambio social. ¿Cuál es la propuesta de Rosa López? Indudablemente, lo más cercano que tiene la población son, en este caso, en el caso mío, son los municipios, como en el caso de una parroquia son las juntas parroquiales. Es lo más cercano, y el 264 de la norma establece 14 articulados que hablan de todo el escenario y el ámbito y la competencia exclusiva que tienen los gobiernos locales, desde la planificación, el ordenamiento, la respuesta y la acción integral de los municipios locales en materia no solamente de servicios básicos, de movilidad urbana, del tema ambiental, del manejo de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros mares, playas, del tema del patrimonio cultural, del arte, de la cultura. O sea, si revisamos cada uno de ellos, a los municipios y a los gobiernos locales les compete el diseño de la ciudad que queremos. Y el acercamiento con la población es tan corto, es tan rápido, porque es en el mismo territorio. No es lo mismo que yo quiera hablar con un Ministerio de Obras Públicas y tengo que irme a Quito para resolver cuestiones que sean fundamentales. En el caso de los gobiernos locales, eso está cerquísima. Por supuesto. Pero además, la misma COTAC, al igual que la norma constitucional,
le da y le entrega a la población su derecho a la participación, a la vigilancia, al control social, a la definición de los presupuestos, que sean estos participativos hacia dónde queremos que vaya nuestra casa. El oro, yo soy machaleña, cuando era todavía en mi época, cuando recién nacía, teníamos alrededor de 18.000 habitantes, hoy nos acercamos a los 300.000 habitantes y tenemos que conocer que es una ciudad que creció de manera indiscriminada, desordenada, pero que no es posible que continuemos así. Esa es la percepción que tiene Rosa López, la precandidato, es que la administración municipal no ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos. Mire, yo soy una persona que participó, inclusive cuando se hizo la primera propuesta del Plan de Desarrollo Local, que fue un contrato que se le otorgó a la Universidad de Guayaquil, recuerdo muy bien eso, en donde se vino y se trabajó con un plan que nunca se logró ejecutar. La ciudad tiene que saber hacia dónde camina. En el caso de Machala, yo no quisiera solamente hablar de los déficits que son realmente grandes. Hay un 38% de la población que no tenemos tierra y vivienda. Machala tiene un decreto de la época del gobierno de Federico Páez que establecía que tendríamos 5 kilómetros a la redonda desde el Parque Central como tierras municipales, que significan más de 7.200 hectáreas. Hoy tenemos una población urbana que está ubicada en 3.800 hectáreas aproximadamente. O sea, si tuviéramos realmente la tierra para el crecimiento urbano, tendríamos el 40% por habitarla todavía de manera ordenada y de manera planificada. Machala tiene una situación que a mí me preocupa. Casi el 6% de la población está tomando agua directamente de la llave. Sabemos que no es un agua potable. Sabemos que tenemos una cuenca hídrica maravillosa como es la del río Casacay, que abastece a 3 de los municipios más grandes de la provincia del Oro, que juntos representan más del 60% de la población. ¿Qué pasa con ese caudal cuyo 60% se pierde? Porque es una tubería antigua de asbesto cemento de más de 50 años, porque está fluctuada, es decir, hay muchas conexiones irregulares, se ha deteriorado con el tiempo. Y yo quiero recordar aquí que hace un año firmamos... Ese sería un aporte entonces de usted llegar a la concejalía. Un aporte porque a nadie le podemos ocultar el sol con un dedo de la obra de regeneración de los barrios que se han regenerado del 80% según el alcalde de la ciudad y lo que falta. Todos los seres humanos planifican y estoy segura que usted tiene una vida planificada, un proyecto de vida. Machala no lo tiene, no hay un plan de ordenamiento territorial, no hay un plan del uso del suelo y eso no puede continuar así. Nosotros tenemos una ciudad que tiene que organizarse porque Machala tiene algo muy importante. Nosotros debemos crecer y desarrollarnos mirando al puerto. El puerto es nuestro contacto con el mundo entero. El puerto es nuestro destino más importante. Usted mira a la gente que viene de los diferentes lugares del país y nosotros mismos. ¿A dónde nos vamos a pasear? Todos vamos al puerto. Al tontódromo que dice a veces la gente famoso de estar dando vueltas, de estar yendo a recorrer la vista al mar, que es realmente hermosa, y el puerto debe ser el punto más importante para hacer un trabajo articulado y planificado, para hacer un puerto de primer orden. Muchísimas gracias. ¿No? Agradecemos a la precandidata a concejal de Machala, Rosita López. La verdad que se nos quedaron muchísimas preguntas más por concretar en un espacio posterior, que lo vamos a hacer. Tenemos la plena seguridad que vamos a poder dialogar con ella. Bueno, ahora estamos recibiendo una fuerte lluvia en la capital orense y esperemos que se tomen todas las precauciones debidas. Vamos a hacer la pausa enseguida, amigos. Regresamos con más.